Mira cómo se estoy dando cuenta. Piragüismo. Proselitismo de lo tuyo, ¿eh? Hombre, ¿Qué además tiempos aquellos en los que Nacho Muñoz practicaba triatlón? Que no lo echas de menos, ya lo dices siempre. no lo eché de menos. No lo echo de menos nada. Que, bueno, que vuelve a estar Nacho Muñoz, NutriTioMem, con nosotros. Y hoy vamos a hablar de proteínas, de las cantidades que hay que consumir a lo largo del día, problemas de consumir menos, problemas de consumir más. Bueno, nos vamos a tirar aquí 10 minutacos alrededor del tema. Somos Nacho Muñoz y Diego Rodríguez y esto es Planeta Triatlón Cabecera y empezamos. Decía en la cabecera, por cierto, antes de que siga, le seguís a este señor en Instagram. Os ponemos ahí abajo el @ y vais y le clicáis, porque ahí salen los reels suyos, las infografías suyos y mucho mejor de lo que esté aquí 10 minutines hablando con nosotros. Aparte, como la cuenta suya, que os responde allí. Que proteínas. Es obvio que todos sabemos la importancia de hidratos, proteínas y grasas, que hay sus porcentajes y todo eso. Nos ponemos con el del medio. ¿Cuáles son las claves, lo más importante que tiene que saber todo humano que practique deporte sobre la proteína? Vale, ingerir las cantidades suficientes que necesita, ni más ni menos. Vale, ya está. O sea, hasta aquí el vídeo. Se acabó el vídeo. Muy buenas. A partir de ahí muchos ¿Qué es matices. lo que hace? Igual que sabemos que el hidrato es el que te genera el glucógeno para que tengas las fuerzas, ¿qué es lo que hace la proteína? Vale, pues entonces la proteína se utiliza en muchas partes, en muchas funciones del organismo. O sea, por ejemplo, ganancia de masa muscular. O sea, la proteína es fundamental para el anabolismo muscular. Por ejemplo, transportadoras de la hemoglobina, las proteínas, transportadoras de ácidos grasos, no de ácidos grasos, sino de colesterol y demás sustancias que se utilizan en el organismo. Proteínas están en las membranas, en el exterior de las membranas celulares. También hay proteínas transportadoras para dentro de las células. O sea, las proteínas son fundamentales para la supervivencia del día a día. Entiendo que desde el punto de vista del deportista básicamente es por el tema muscular. Sí, para el deporte es básicamente muscular. E incluso también para el sistema inmunológico, después de una competición o para unas recuperaciones, también es fundamental el consumo de proteínas. ¿Tiene que consumir las mismas proteínas alguien sedentario que alguien deportista? No, para nada. O sea, las necesidades nutricionales en cuanto a las proteínas son bastante diferentes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lo que dice que para la población general, para una persona sedentaria tipo, el porcentaje puede rondar entre los 0,75 0,8 gramos por kilogramo día hasta 1 gramo de proteínas por kilogramo por kilogramo de peso de la persona por día. O sea, eso para que se ubique la gente es muy sencillo. O sea, 79 kilos, 79 gramos sí. De proteína. De proteína, sí. Que es decir, no es un filete, es calcular ese filete cuánto pesa y qué porcentaje tiene de proteína. Claro, exactamente. Que yo creo que es un error en el que cae la gente. Cae, sí, porque o sea, los alimentos, por ejemplo, lo que es la carne o el pescado, o sea, asociamos mucho a la carne con que es un alimento muy proteico, y es cierto, pero no solo tiene la carne, solo tiene proteínas, tiene otros macronutrientes como son, por ejemplo, las grasas, en pequeña proporción también tiene hidratos de carbono en forma de glucógeno, y también tiene otros micronutrientes. Entonces sería diferenciar las proteínas que tiene ese alimento con el resto de macronutrientes. Entonces eso se puede hacer o calibrando el alimento o yéndote a una base de composición de alimentos donde te dice por cada 100 gramos de este alimento tienes este porcentaje de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Te he cortado, estábamos poniendo alguien sedentario en torno a 0,7, 0,75, 0,8, 1, sí, más o menos. Alguien medianamente activo y alguien muy activo. Vale. Alguien que haga deporte. La horquilla suele rondar más o menos aproximadamente entre 1,5 o 1,2 mínimo de gramos de proteína por kilogramo día hasta 2,5. Hay estudios, hay algún estudio reciente con algún tipo de evidencia donde dice que se ha demostrado en ese estudio, sí que hacen falta más estudios para corroborar que hasta 3,3 gramos
por kilogramo y por día de peso durante un año de seguimiento no compromete ni los riñones ni el hígado. Sí que es cierto que son personas donde su carga de entrenamiento semanal era muy alta. Entonces tampoco recomiendo eso. Vale, porque es que además yo me estoy acordando de un artículo que hay en Planeta de hace tiempo, no sé quién lo hizo, a lo mejor fue Pedro, que valoraba estudios de que se estaba comiendo más proteína de más, valga la redundancia. La tendencia natural es como nos ponemos de, hostia, en caso de duda, como meto proteína porque tengo que recuperar, que esto de hecho hablábamos en el vídeo sobre los postrecuperadores, hablábamos de proteínas y que la gente estaba haciendo más ingesta de la que debía. A lo mejor no a esos 3,3, que me parece una auténtica barbaridad, porque alguien de 80 kilos, estamos hablando 240 gramos de proteína. Depende, o sea, es una barbaridad. A ver, para hacer el cálculo de los requerimientos, en población general se hace un poco por porcentajes de los requerimientos. O sea, en hidratos de carbono un porcentaje, hay horquillas entre, yo que sé, 45, 55, 60% de hidratos de carbono, más o menos entre el 12 y 15% de proteína, más hacia el 15%, y el resto, que es un 30% de grasas. Eso es población general. Deportistas, lo primero que hay que, en los cálculos de requerimientos, en cuanto a calorías y porcentajes de macronutrientes, tienes que buscar qué actividad deportiva hace, las intensidades y demás, y hacer el cálculo primero de las proteínas. Yo que sé, por ejemplo, una persona que hace piragüismo o un triatleta, pues entre 1,4 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso, luego calcula los hidratos de carbono y luego calcula las grasas. Las necesidades son diferentes, pero hay que saber lo que se tiene que ingerir para no ingerir de más o para no ingerir de menos. Sobre todo, no hay que ingerir o sea, no hay que pasarse ni hacia arriba ni hacia abajo. Entiendo que el problema de ingerir de menos es menos recuperación y destruir músculo. Y tener carencias nutricionales. Vale. ¿Y el problema de consumir de más? Pues por ejemplo, si es a base de suplementación, pues dicho grosso modo de esta manera, que estás meando caro, porque las proteínas que no utilizas las vas a excretar por la orina. Vale, entonces, pero que final afecta a riñones, por ejemplo, bueno, entiendo que le afectará. Afectan si son cantidades muy elevadas. Pero, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, que hasta 3,3 gramos por kilogramo día, pero claro, o sea, la carga de entrenamiento semanal era muy alta. O sea, habría que ver cómo es la carga de entrenamiento y está rondando todas esas proteínas. Pero no lo aconsejo para que no haya afectaciones a nivel renal, sobre todo. ¿Manera más sencilla de consumir las cantidades que tenemos que consumir al día? La manera más sencilla de consumir las cantidades... yo recomiendo primero lo que es la nutrición normal y las proteínas... Sí, mi pregunta iba desde el punto de vista de nuestro día a día. Vale, pues las proteínas que tienen, porque por ejemplo, para ver el índice de calidad de una proteína, nos tenemos que ir un poco al aminograma, la cantidad de aminoácidos que tiene y sobre todo a la digestibilidad, o sea, lo que es la biodisponibilidad de esos aminoácidos. Son más disponibles y tienen mejor aminograma las proteínas de origen animal que las de origen vegetal. Entonces, si eres una persona omnívora, que puedes comer todo tipo de alimentos, yo recomendaría primero ir por proteínas de origen animal, siempre y cuando no dejes de lado tampoco las de origen vegetal, que son muy importantes. Ya no solo por la proteína en sí, sino por esa proteína está dentro de una matriz, dentro del alimento y todos los componentes que tiene ese alimento. Sobre todo los de origen vegetal, pues tienen muchos antioxidantes, fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Los de origen animal, entiendo que lo más fácil, pollo, y las latas, lo más accesible. Pescado, pescado y carne. Vale. ¿Y las que son vegetales? Pues tienes las legumbres, tienes la soja, tienes derivados de la soja como el tofu. Pero partiendo de la premisa de que los porcentajes... Bueno, en el tofu y en el tempeh los porcentajes de proteínas son altos. Sí, pero por ejemplo, o sea, yo me fijaría también en lo que te he dicho, en el índice de calidad de la proteína, más que en la cantidad de proteínas, porque tiene que haber un porcentaje
de aminoácidos esenciales que nosotros no somos capaces de sintetizar. Son 9 aminoácidos los esenciales. Y entonces esos aminoácidos, las proteínas de origen vegetal, son limitantes en algunos, o sea, no tienen todos esos aminoácidos. Lo mismo me estoy metiendo en un tema que no tiene nada que ver, pero es lo del hay que combinar arroz con garbanzo. Sí, hay ciertas combinaciones de proteínas de origen animal, de alimentos y proteicos de origen vegetal, donde las compensas los aminoácidos que le fallan a uno con los aminoácidos que le sobran a otro. Por ejemplo, la mezcla que acabas de decir, come arroz con cereales, pues si uno es muy limitado en lisina y el otro tiene bastante lisina y el otro es metionina, etcétera, o sea, esos dos cambios que se combinan y no hay ningún problema. Si queréis que hablemos de aminoácidos esenciales, lo decís en los comentarios, porque estoy pensando que los 9, porque yo me acuerdo cuando empecé a aprender de ese tema me volvía un poco loco. Con los nombres... No, ya no simplemente con los nombres, sino el hecho de que tienes que combinar con qué, claro, etcétera. Sí, y luego hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, con las proteínas, para conseguir ese ratio de aminoácidos esenciales en las proteínas de origen vegetal, hay que consumir muchísima cantidad de proteínas, o sea, de alimentos que tengan esas proteínas. En ese contexto es difícil llegar. Iba a decir un ovo lácteo vegetariano, no, un vegetariano o un vegano va a tener que ir a la suplementación, ya no simplemente la B12, claro, que necesita como vitamina. En cuanto a proteína no va a llegar. Puede llegar, pero le va a costar mucho. Entonces al final seguramente, o sea, no te lo garantizo al 100%, esté consumiendo más calorías de las necesarias para llegar a ese porcentaje proteico. Y en ese contexto, un triatleta que sea omnívoro, a lo mejor no le hace falta suplementar porque ya en el día a día, pero alguien que haga fuerza probablemente sí que va a tener que suplementar, claro, por la destrucción de músculo. Claro, si no se llega con una dieta normal a las cantidades óptimas, porque las cantidades que te dije en un principio de 0,75, eso son cantidades mínimas. Entonces, no son las óptimas, son las cantidades mínimas que hay que ingerir. Para llegar a unas cantidades óptimas, si no llegas con una alimentación nutricional normal, o que es con ingesta de alimentos, yo recomendaría lo que es la suplementación nutricional siempre y cuando no llegues. Si llegas no es necesario, pero en deportistas es difícil llegar a esas recomendaciones, es complejo. ¿Y cuando se habla de la calidad de la proteína, a qué se refieren? Pues a la calidad, pues es la mezcla de los aminoácidos con la biodisponibilidad. Ahora hablo en suplementación, ¿eh? Es lo mismo, o sea, me refiero que los aminoácidos de origen de una materia prima normal con los aminoácidos que te venden en una suplementación, al final son lo mismo, los aminoácidos son lo mismo. Entonces, si la pregunta va por cuál es el índice de calidad, también depende de la marca, de que haga la suplementación de alimentos proteicos. No todas las marcas son iguales. No, es que te lo estaba preguntando y no era capcioso en absoluto, ¿eh? Era por si es la proteína whey, luego están las derivadas del huevo, ahora están saliendo del guisante. Y de la patata, dentro de poco se va a poner en moda la patata. ¿Proteína de la patata? Proteína de la patata. La patata, tú extraes la proteína y de ahí sacas buscas el índice de calidad del aminograma y de la biodisponibilidad y es muy bueno. Lo único que si no extraes las proteínas para hacer ese tipo de suplemento, para llegar para llegar a la calidad de una proteína tendrías que comer muchísima patata. Pero en un futuro yo creo que la proteína de patata va a dar que hablar. Yo me quedo con el tema de las cantidades, que ya lo has dicho, y que no hay que dejarse las proteínas por el camino, que es por ejemplo, cuando que no. Pienso y esto ya es un problema de base. Por ejemplo, mi madre, que se pasa el día haciendo dieta y se va a cosas muy ligeras en base a verduras y a ensaladas, y es es que las proteínas son necesarias, vale. Pero tanto las proteínas como los hidratos de carbono, que están demonizados y ahora son los hidratos de carbono, antaño eran las grasas, o sea, tanto macronutrientes, los tres son esenciales para vivir. El otro día me he terminado un libro del ultramarino sal hipermercado,
que es de un doctor en nutrición, el Suñuela, No me suena. Vale, pues es mediático. Y hablaba precisamente eso de cuando en 1970 y tantos un doctor en nutrición fue el que dijo, no, las grasas son malísimas. Y estuvimos 15 años a cuenta de los productos light, pero bueno. Claro, ya las han puesto de modas Que hay que comer natural, lo que hemos dicho etcétera. tantas veces. Que le preguntáis aquí a Nacho @NutritionMem todo lo que queráis os dé la gana, que lo responde. Os ponemos el enlace de su Instagram y todo eso para que le hagáis las consultas pertinentes. E insisto, si queréis que hablemos de lo de los aminoácidos, lo decís. Y si queréis que otro tema que cuente él, su vida, también. Que muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. No, ya te la cobraré con una cerveza o con unos donetes. Cuando quieras. Sed buenos, entrenad y proteínas resueltas. Chao.